Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, en especial a nuestro profesor invitado Osvaldo Rúa, con quien conversaremos a lo largo de un par de programas sobre la figura literaria de Eduardo Galeano. Nuestro invitado de hoy, además de ser un experto en la figura de Galeano, es magíster en filosofía y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana en la Facultad de Ciencias Humanas. El profesor Osvaldo Rúa ha sido un apasionado del pensamiento latinoamericano y ha estudiado rigurosamente la obra de Eduardo Galeano. Y hoy, especialmente, lo hemos invitado para hablar sobre el acercamiento de este escritor uruguayo a las formas breves de la literatura. Pero entremos pues en materia y presentemos al personaje del que nos ocuparemos en este par de programas, Eduardo Galeano. Galeano nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940 y en 1960 inició su carrera periodística como editor de la revista Marcha. Tras el golpe de Estado en Uruguay en 1973, fue encarcelado y después de su liberación tuvo que exiliarse en Argentina. Uno de sus primeros libros publicados fue Las venas abiertas de América Latina, texto que marcaría varias generaciones y que fue prohibido por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. Por la persecución de los militares argentinos, tuvo que migrar a España y no retornó al continente sino hasta 1985. Su carrera periodística y literaria le han permitido ser galardonado con varios doctorados honoris causa. Después de varios años de una penosa enfermedad, Galeano murió en el año 2015. Eduardo Galeano fue también uno de los escritores que desarrolló una narrativa breve en muchos de los textos de los cuales hablaremos en estos programas. Profesor Osvaldo, dándole la bienvenida y agradeciéndole por su deferencia y generosidad para con nuestro programa, me gustaría empezar pidiéndole que nos hiciera una semblanza biográfica e intelectual de Eduardo Galeano. Uno de los personajes que yo considero que tiene una particularidad en términos de su identidad que no va a desaparecer es este uruguayo Eduardo Galeano. Digamos, desde inicios de su propuesta literaria, yo considero que Eduardo Galeano siempre ha sido contestatario. Y durante toda su vida, digamos, de formación literaria, aunque él no se encaja dentro de esa figura porque precisamente en esa mentalidad contestataria siempre fue fiel. Una de las personas creo que más consideradas o de los literatos más particulares en términos de esa mentalidad, digamos, comunista o marxista, como él mismo se autodefine, es tranquilo, no es fundamentalista, no es de extremo. Entonces eso creo que ha permitido que la propuesta que hace Eduardo Galeano sea comprendida en todos los diferentes contextos. Rápidamente, pues creo que es más conocido por la famosa obra Las venas abiertas de América Latina, escrita en el año 1971. Creo que refleja mucho esa mentalidad de lo que él va a ser, digamos, la columna vertebral de su pensamiento, y es la lucha, o por lo menos la protesta por la justicia, o más bien por la injusticia, por aquellos desequilibrios sociales que se han presentado en toda la historia de América Latina, y en este libro que, digamos, que más lo identifican, pero que él más tarde va a decir que no se siente cómodo con el libro porque considera que hay unos errores allí bastante significativos en términos del contexto de la economía, pero aún así tiene la esencia. Nace entonces en Montevideo, Uruguay. Como les digo, tiene un gran premio, o es premiado por la Casa de las Américas, precisamente por su testimonio por la identidad de América Latina, y más en el ambiente, digamos, de los años 70 o 60 y 70, donde también esa forma de pensar va a encajar mucho en esos países, digámoslos, con un tinte comunista, en este caso siendo Cuba.
Dentro de estas características, Eduardo Galeano va a vivir una experiencia propia en ese contexto de la historia donde vive el primer impacto de una dictadura en Uruguay. Esto lo va a llevar entonces a desplazarse, por lo menos a exiliarse en Argentina por otro tiempo. Viene también el mismo problema pues del conflicto sociopolítico, otra dictadura, y se va para España. En ese trasegar de esos tres escenarios, Eduardo Galeano va madurando ese pensamiento, digamos, de contestación, de búsqueda por la justicia, el equilibrio, por los principios éticos, porque él también lo va a defender de una manera mucho más crítica, porque creo que esa experiencia que él va a vivir del exilio lo va a marcar mucho. Y lo va a marcar mucho porque Eduardo Galeano le va a permitir, digamos, hablar de su propia experiencia, porque algo que él siempre ha considerado o que él consideró, y era que la forma de escribir, la literatura, que él dice pues que son esas convenciones culturales o sociopolíticas, socioeconómicas, tienen que reflejar también las realidades, lo que se vive cotidianamente. Y Eduardo Galeano lo va a hacer de manera pues muy, digamos, muy visible dentro de su propuesta de escritura. Por eso entonces lo que hace, especialmente en estos recorridos, y voy a pues dar como algunos elementos de lo que es las venas abiertas de América Latina, él lo que hace es una realización, o más bien un proceso de historia, pero sin una rigurosidad histórica. Cuando digo este elemento es porque la mayoría de escritos de Eduardo Galeano va a tener esa identidad, narrar los acontecimientos, pero no con la intención de narrar acontecimientos de manera literal, sino de contextos, digámoslo así, digamos de experiencias que van marcando una sociedad de manera pues muy significativa, y que él considera que a través de la escritura o a través de la palabra escrita, él dice que el ser humano se identifica, es parte de su esencia, lo que lo define. Entonces, en esa característica va construyendo pues todo su mundo de escritura. Como le digo, no vamos a encajarlo dentro de la literatura porque él no se va a dejar encajar, él no quiere encajarse frente a ello. Él dice que pues que los géneros literarios van bien unas convenciones, y unas convenciones que en esa misma mentalidad contestataria él se quiere apartar. Y no caer tampoco en el extremo, porque no la va a atacar de manera pues frontal, sino que son simplemente, digamos, expresiones del momento. Entonces, estas dos características estas características que estoy mencionando acerca de lo que es la experiencia del exilio, va a permitir entonces que Eduardo Galeano comience a fortalecer ese pensamiento, digamos, sociocrítico, político crítico, económico crítico, que va a marcar toda América Latina. Incluso la gran duda que se tiene frente a él es en qué espacio de la literatura lo podemos ubicar, en qué espacio de la historia lo podemos ubicar, o en qué espacio de la política lo podemos ubicar. Grandes dudas que surgen a partir del análisis de Eduardo Galeano, pero él considera que es precisamente su identidad, que no quiere pues, digamos, ser encajonado, y que el ser encajonado le va a permitir o lo va a obligar a cerrar sus alas, y él quiere precisamente hacer ese ejercicio de apertura. Por eso entonces, digámoslo así, en esa gran semblanza que nos permite entender a Eduardo Galeano, siempre se va a caracterizar pues por ese ejercicio, digámoslo así, ese ejercicio contestatario. Por eso uno de los, digamos, de las características que siempre lo van a definir es siempre en ese ejercicio, digamos, de la renovación del pensamiento, como una forma pues crítica frente a lo que América Latina vive. Creo que uno de los grandes autores que le duele, vive por América Latina, va a ser Eduardo Galeano, haciendo las críticas en los diferentes contextos, porque él sí va a ser un contexto histórico, pero como le digo, no como una narración histórica, sino como una narración del contexto y de las circunstancias que están viviendo. Profe, hablemos de la relación de Eduardo Galeano con la narrativa breve. Aquí hay una situación muy particular en la relación con la propuesta de escritura de Eduardo Galeano. Si bien estamos hablando de un contexto, digamos, de la posmodernidad, donde la posmodernidad tumba los famosos megarrelatos, donde la posmodernidad tumba los grandes discursos, Eduardo Galeano va a optar por lo contrario. Pero eso no significa que Eduardo Galeano esté influenciado por esa mentalidad, digamos, de posmodernidad. Es decir, él va a proponer la brevedad en la narración, la brevedad en el discurso, porque precisamente con la experiencia que él ha tenido
experiencia desde su propuesta, pues, digamos, de escritura, de su interacción social, él descubre que las grandes narraciones y los grandes discursos a veces desvirtúan la esencia de la verdad. A veces agotan a las personas. Leer un texto bien largo agota la lectura, pues, a la persona, lo desencanta, lo desconcentra, y él va a optar por la brevedad. Aquí había que hacer una gran diferencia entre lo que es el microrrelato o el microcuento y lo que es la brevedad, cuando la brevedad es precisamente el sentido de la precisión, en términos, pues, de lo que es la realidad. Aquí hay un elemento bastante interesante, y es que en esa experiencia que está hablando Eduardo Galeano, él considera que la realidad también puede ser narrada de manera sintética, de manera pequeña, y la narración puede encerrar la totalidad. Es una expresión bastante interesante porque entonces lo va a llevar a ese ejercicio, porque él dice que es un ejercicio muy exigente de cómo en un espacio pequeño va a narrar toda una historia. Entonces, precisamente con esa inquietud, y creo que aquí también vamos, digamos, iluminando la actitud contestataria de Eduardo Galeano, porque está cansado de los grandes discursos. Él dice que cuando una persona anuncia un discurso y dice que va a ser breve, que hay que sospecharlo, que ya es peligroso. Ya él puede utilizar otras categorías, pero cada persona hay que descartarla porque va a ser peligroso en su propuesta, o va a ser muy cansón, muy agotado, bueno. Entonces, él precisamente con esa forma de, digamos, de narrar, quiere recrear acontecimientos de la vida en esa pequeña brevedad. Le digo, ¿qué es brevedad? Es simplemente en un espacio menos de una página cómo narrar una realidad, porque hay algo muy interesante. El concepto de historia para Eduardo Galeano es narrar la realidad. Y narrar la realidad es precisamente hablar de esos acontecimientos y cómo esos acontecimientos van determinando, digamos, una experiencia propia del ser humano, porque eso es lo que él siempre va a defender. Y él dice, la literatura, la escritura tiene que narrar la realidad del hombre. Es que el hombre es palabra, el ser humano es palabra, y el ser humano se define en la palabra. Es más, la palabra es el quehacer del ser humano, es su esencia. Entonces recurre a la brevedad como una estrategia, digamos, de narrar de manera rápida, concisa, precisa, pero impactante la realidad, pero con un elemento muy claro, pero un elemento bastante curioso en la propuesta que él hace, y es que él considera que en la brevedad a veces no hay un principio ni hay fin, queda la incertidumbre, incluso, digámoslo así, queda la provocación, porque lo hace, es una provocación, e intenta entonces, en su experiencia cuando es entrevistado, dice, no, los retos que he tenido a través de la narración de la brevedad han sido unos retos grandísimos, porque ¿cómo hago yo para sintetizar una realidad en un espacio pequeño? ¿Y cómo llevar que la persona lo comprenda inmediatamente? Ahora, las interpretaciones, eso también es otro elemento bastante significativo, porque va a dejar la provocación, la gente va a comenzar a interpretar como quiera. Entonces, Eduardo Galeano, precisamente con esa actitud contestataria donde, como les digo, se puede confundir un poco con ese cambio de lo que es la posmodernidad en relación de tumbar los megarrelatos. Creo que no es el asunto propiamente con Eduardo Galeano si se puede confundir, sino que considero que a partir de su misma capacidad de contestación, de revolucionario y rebelde, frente a estos esquemas tradicionales que opacan al hombre, que apabullan al hombre, porque él considera también que los discursos, hay ciertos discursos para estripar y pisotear al ser humano, él dice que no. Él se va a alejar de eso y va a optar entonces por esa experiencia de la brevedad. Creo, espero no equivocarme, que esa experiencia de haber escrito Las venas abiertas de América Latina lo marcó mucho, porque si bien es un discurso bastante grande, denso, y haciendo pues como esa retroalimentación, porque curiosamente él dice que es marxista, pero que se cuestiona a sí mismo, que se reta a sí mismo, creo que fue una manera de haberlo puesto en ese escenario de la brevedad, cómo decir una historia, cómo narrar una realidad a partir del elemento pequeño. Entonces creo que la totalidad también se hace de lo pequeño, de la brevedad, de lo conciso, de lo preciso. Y esa es la propuesta y digamos como el estilo que va a marcar muchos escritos de Eduardo Galeano. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Octubre 16.
Él creyó que la justicia era justa. De Eduardo Galeano, tomado del libro Los hijos de los días. El jurista inglés John Cook defendió a los que nadie quería y atacó a los que nadie podía. Y gracias a él, por primera vez en la historia, la ley humana humilló a la divina monarquía. En 1649, el fiscal Cook acusó al rey Carlos I y su certero alegato convenció al jurado. El rey fue condenado por delito de tiranía y el verdugo le cortó la cabeza. Algunos años después, el fiscal pagó la cuenta. Lo acusaron de regicidio. Lo encerraron en la Torre de Londres. Él se defendió diciendo: «Yo apliqué la ley». Ese error le costó la vida. Cualquier jurista debe saber que la ley vive arriba y hacia abajo escupe. En el día de hoy, de 1660, Cook fue ahorcado y descuartizado en la misma sala donde había desafiado al poder. Escuchábamos uno de los textos breves de Eduardo Galeano, que se encuentra en su libro Los hijos de los días. Profesor, hablemos sobre este libro. Este libro es un libro bastante especial. Creo que aquí vamos a encontrar, pues, digamos, una de las diferentes manifestaciones de lo que es la brevedad, precisamente. Este libro se considera, incluso el mismo Eduardo lo dice, se considera un calendario. Es algo muy particular y uno cuando dice un libro que se considera un calendario, es la primera pregunta, ¿por qué? Y uno se acerca al libro, claro, es un libro que narra 365 o 366, porque él a veces utiliza ese término precisamente por el año bisiesto, el 366. Él dice que es una narración de un año, y en esa narración de un año, pues él va a recrear, digamos, las diferentes realidades que están viviendo. ¿Cuáles realidades? Siempre va a estar enfocado en América Latina, la identidad de América Latina. Aquí hay un elemento bastante significativo, y es que Eduardo Galeano va a utilizar mucho los contextos culturales nativos, es decir, la identidad propia de América Latina o Hispanoamérica, siendo, pues, digamos, una gran crítica a esa hegemonía, pues, europea que nosotros vivimos. Entonces, habla de grandes héroes anónimos en esta historia de 365 días, de hechos sorprendentes que van marcando, digámoslo así, ese imaginario hispanoamericano, latinoamericano. Incluso hace mucha alusión a veces también a las mismas narraciones míticas o las narraciones de las cosmovisiones de los pueblos, intentando pues como resaltar, porque él sí lo considera que es muy importante volver a esas fuentes de valoración de lo propio. Dentro de esas características, entonces, la gran pregunta es ¿por qué darle el nombre de los hijos de los días? Yo creo que este libro refleja precisamente esa admiración, esa lucha del reconocimiento y de la valoración de lo ancestral. Y cuando llamamos lo ancestral, pues de lo que es nuestras comunidades antiguas. Los mayas, los aztecas, los incas, entre otros. Y él dice que simplemente en algún momento le preguntaron, bueno, ¿a qué se debe el nombre de los hijos de los días? ¿Por qué ese término tan preciso? Porque algo que va a tener también la brevedad a partir de la misma pregunta que me hiciste ahorita, y es que una de las características que tiene la brevedad, diferente a lo que es el minicuento o el microcuento, es que la brevedad, el título, le da la identidad a la narración. A veces uno puede deducir qué va a hablar en la brevedad o qué va a decir esa pequeña narración con el título. Eso es un asunto bastante significativo. Normalmente lo hace, pero que a veces el mismo título lleva a interesarse por la narración, pues por lo breve, a interesarse por la historia que él va a contar de una manera pues muy sintética. Yo creo que no sé si utilizar síntesis, sino que simplemente narrar una historia en un espacio pequeño, porque eso es lo que quiere provocar, porque no es una síntesis. Porque si hablamos de síntesis, estamos hablando pues de unas narraciones muy puntuales de hechos, de las cuales no le interesa. Entonces resulta que el título del libro dice que lo consiguió una comunidad indígena maya en Guatemala, conversando con algunos nativos.
que pues conociendo, porque algo que siempre me ha llamado la atención de Eduardo Galeano, y es que cuando se inquieta por una línea de conocimiento, intenta, digamos, sumergirse en la cultura la cual quiere conocer. Igual pues fue un apasionado pues por nuestras culturas ancestrales, y eso le permitió identificar esa cosmovisión. Entonces, en este elemento encontró una narración, o parte de una narración mítica de esta comunidad en Guatemala, que dice así: el tiempo funda el espacio. Somos hijos de los días. Esto le llamó mucho la atención a Eduardo Galeano y dijo, no, voy a comenzar precisamente a narrar, nosotros somos hijos de los días. ¿Y qué significa ser hijos de los días? Hijos de la realidad, hijos de los acontecimientos. Entonces, por eso, digámoslo, se atrevió y dice pues que fue un reto grande, cómo sintetizar 366 días en las diferentes historias que lo acompañaron, porque esa era pues como la propuesta. Y de allí vino entonces la iluminación. Yo creo que si vamos como a la esencia de la construcción de los hijos de los días, es bastante significativo porque es una manera coherente de darle un reconocimiento a las culturas ancestrales, cómo utilizar ese término en la cosmovisión. Entonces, este libro nos lleva a nosotros a entender un poquito esas características. Hay elementos que manejan pues de América Latina, como también todo lo que es el bagaje, digamos, histórico-cultural que nosotros nos pueda abarcar pues en América Latina, pero que lo lleva pues al escenario propiamente de lo que es la narración tranquila, narración espontánea, pero narración que impacta, porque es la idea de impactar a través de la brevedad, como la brevedad me ubica, pero también me desubica. ¿Por qué me ubica? Porque me está recreando una realidad, me está describiendo una realidad en manera pues pequeña, pero me lleva a ir más allá de lo que es lo que me están narrando, porque incluso cuando me puse a leer un poquito de los cuentos de la brevedad, me fui a buscar los contextos históricos. Claro, es algo muy interesante porque podríamos entender un conjunto grande de lo que llamamos una cultura general o un imaginario general que podría ser confrontados, porque algo que sí es cierto, no hay falla histórica en ello. Es la propuesta de la provocación, que es la brevedad, que es la que él dice, la brevedad, lo poco, 2 veces puede impactar. Entonces lo lleva a uno y me puse a confrontar algunos textos y claro, sí, hay una precisión histórica impresionante. Eso sí tenía pues Eduardo Galeano de manera muy, muy significativa. Eduardo Galeano. Los hijos de los días. Noviembre 1. Cuidado con los bichos. En 1986, la peste de las vacas locas golpeó a los británicos, y más de 2 millones de vacas, sospechosas de contagiosa demencia, fueron castigadas con la pena capital. En 1997, la gripe del pollo, difundida desde Hong Kong, sembró el pánico y condenó a 1,5 millones de aves a la muerte precoz. En el año 2009, estalló en México y en los Estados Unidos la gripe porcina, y el planeta entero tuvo que enmascararse contra la peste. Millones de cerdos, no se sabe cuántos, fueron sacrificados por toser o estornudar. ¿Quién tiene la culpa de las pestes humanas? Los animales. Así de simple. En cambio, están libres de toda sospecha los gigantes del agronegocio mundial, esos aprendices de brujos que convierten los alimentos en bombas químicas de alta peligrosidad. Noviembre 2. Día de los difuntos. En México, los vivos invitan a los muertos, en la noche de hoy de cada año. Y los muertos comen y beben y bailan y se ponen al día con los chismes y las novedades del vecindario. Pero al fin de la noche, cuando las campanas y la primera luz del alba les dicen adiós, algunos muertos se hacen los vivos y se esconden en las enramadas y entre las tumbas del camposanto. Entonces la gente los corre a escobazos, ya vete de una vez, ya déjanos en paz. No queremos verte hasta el año que viene. Es que los difuntos son muy quedados. En Haití, una antigua tradición prohíbe llevar el ataúd en línea recta al cementerio. El cortejo lo conduce en zigzag y dando muchas vueltas, por aquí, por allá y otra vez por aquí, para despistar al difunto y que ya no pueda encontrar el camino de regreso a casa. En Haití, como en todas partes, los muertos son muchísimos más que los vivos. La minoría viviente se defiende como puede. Noviembre 3. La guillotina. No solo los hombres perdieron la cabeza por ella.
también hubo mujeres, que la guillotina mató y olvidó, porque no eran importantes como la reina María Antonieta. 3 casos ejemplares. Olimpia de Gaulle fue decapitada por la Revolución Francesa, en 1793, para que no siguiera creyendo que también las mujeres son ciudadanas. En 1943, Marie-Louise Giraud marchó al patíbulo, en París, por haber practicado abortos, actos criminales contra la familia francesa, mientras al mismo tiempo, en Múnich, la guillotina cortaba la cabeza de una estudiante, Sophie Scholl, por distribuir panfletos contra la guerra y contra Hitler. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Antes de terminar, me gustaría hacer mención de otra obra breve de Eduardo Galeano, titulada Días y noches de amor y guerra. En este texto, en lo que tal vez podríamos llamar una especie de epígrafe, el mismo Galeano dice: todo lo que aquí se cuenta ocurrió. El autor lo escribe tal como lo guardó en su memoria. Algunos nombres, pocos, han sido cambiados. Leeré a continuación uno de los textos que trae este libro, un relato que bien podría tener matices de microficción de terror. Crónica del perseguido y la dama de noche, Eduardo Galeano. Se conocen de madrugada en un bar de lujo. A la mañana, él despierta en la cama de ella. Ella calienta café. Lo beben de la misma taza. Él descubre que ella se come las uñas y que tiene lindas manos de gurisa chica. No se dicen nada. Mientras se viste, él busca palabras para explicarle que no le podrá pagar. Sin mirarlo, ella dice, como quien no quiere la cosa: no sé ni cómo te llamas, pero si querés quedarte, quédate. La casa no es fea. Y se queda. Ella no hace preguntas. Él tampoco. Por las noches, ella se va a trabajar. Él sale poco o nada. Pasan los meses. Una madrugada, ella encuentra la cama vacía. Sobre la almohada, una carta que dice: quisiera llevarme una mano tuya. Te robo un guante. Perdóname. Te digo chau y mil gracias por todo. Él atraviesa el río con documentos falsos. A los pocos días cae preso en Buenos Aires. Cae por una boba casualidad. Lo venían buscando desde hacía un año. El coronel lo insulta y lo golpea. Lo alza por las solapas. ¿No vas a decir dónde estuviste? Vas a decirnos todo. Él contesta que vivió con una mujer en Montevideo. El coronel no cree. Él muestra la fotografía. Ella sentada en la cama, desnuda, con las manos en la nuca, el largo pelo negro resbalándole sobre los pechos. Con esta mujer, dice, en Montevideo. El coronel le arranca la fotografía de la mano y de pronto hierve de furia. Pega un puñetazo en la mesa, grita: la puta madre que la parió. Traidora hija de puta. Me la va a pagar, desgraciada. Esta sí que me la va a pagar. Y entonces él se da cuenta. La casa de ella había sido una trampa montada para cazar a tipos como él. Y recuerda lo que ella le había dicho un mediodía después del amor. ¿Sabes una cosa? Yo nunca sentí con nadie esta alegría de los músculos. Y por primera vez entiende lo que ella había agregado con una rara sombra en los ojos. Alguna vez tenía que pasarme, ¿no? Había dicho. Joderse. Yo sé perder. Esto sucedió en el año 56 o 57, cuando los argentinos, acosados por la dictadura, cruzaban el río y se escondían en Montevideo. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, pero en nuestra siguiente emisión continuaremos conversando con el profesor Osvaldo Rúa sobre Eduardo Galeano. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los programas de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.